Caminaba por el paseo marítimo de Cádiz. Las olas chocaban contra las rocas y en mi cabeza aún resonaba la voz de mi madre. «Eres una deshonra para la familia, Javier». La lluvia azotaba mi rostro. La mochila estaba empapada, pero no sabía a dónde ir. Tenía 22 años. Soñaba con ser artista, no médico como ella quería. Su sueño no era el mío, pero su dolor me desgarraba el corazón. Mis zapatillas mojadas chapoteaban en los charcos, y cada paso parecía un avance hacia la nada. No sabía dónde dormiría esa noche, pero volver a casa, donde solo me esperaban más reproches, no era una opción. El paseo marítimo se extendía a lo largo del casco antiguo, donde los faroles proyectaban una luz tenue sobre los adoquines mojados. El olor a sal y algas se mezclaba con la humedad, y a lo lejos, las gaviotas gritaban como si lloraran mi vida perdida. Me detuve junto a la barandilla y miré el mar, negro, embravecido, como un reflejo de mis pensamientos. ¿Qué iba a hacer? Tenía unos pocos euros en el bolsillo, un par de bocetos en mi cuaderno, y la fe en que podría demostrar no a mi madre, sino a mí mismo que mi arte valía algo. Pero en ese momento, esa fe parecía tan frágil como el papel bajo la lluvia. Saqué el teléfono, cuya pantalla estaba cubierta de gotas. La batería estaba casi agotada, pero alcancé a ver una llamada perdida de Lucía, mi amiga de la infancia. Ella era la única que sabía de mis dibujos, la única que no se reía cuando decía que quería exponer en galerías. «Tienes que irte a Madrid», Javi me dijo una vez, sentados en la playa con una botella de vino barato. «Allí verán tus cuadros, allí te encontrarás a ti mismo». En ese momento lo descarté, pero ahora sus palabras volvieron a mí como un salvavidas. Marqué su número, pero el teléfono se apagó, dejándome en un silencio roto solo por el rugido de las olas. Seguí caminando hasta que noté una luz tenue que se filtraba desde un pequeño café en la esquina. La sirena del letrero parpadeaba como si me guiñara un ojo. Empujé la puerta y el tintineo de una campanilla me hizo sobresaltarme. Dentro, el calor olía a café recién hecho y a jamón. Detrás del mostrador estaba una mujer de unos 50 años, con mechones grises escapándose de un moño descuidado y una sonrisa cálida que contrastaba con sus ojos cansados. Me miró como si fuera un cachorro perdido, y de repente me sentí exactamente así. «Muchacho, estás empapado», dijo, secándose las manos en el delantal. Su voz era suave, con un ligero acento andaluz que hacía que las palabras sonaran casi como una canción. «Siéntate. Te traeré una toalla y algo caliente». «Gracias. Pero no tengo mucho dinero», murmuré, sintiendo cómo me ardían las mejillas de vergüenza. Ella agitó la mano, como espantando mis palabras. «No digas tonterías. En una noche como esta, nadie debería estar en la calle. Me llamo Isabel, y este es mi café. Siéntate, Javier». Me quedé helado. «¿Cómo sabes mi nombre?» Ella sonrió, señalando mi mochila, donde una etiqueta bordada decía «Javiera, un regalo de Lucía por mi cumpleaños». Sonreí débilmente y me senté en una mesa junto a la ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal como si quisiera entrar. Isabel me trajo una toalla y una taza de chocolate caliente, espeso y aromático, que me calentó por dentro. No sé cómo pasó, pero empecé a hablar. Las palabras fluían como la lluvia afuera. Le conté sobre mi madre, sobre su sueño de verme como médico, sobre cómo había huido de casa porque no podía soportar más su decepción. Isabel escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una mirada llena de comprensión que no esperaba. «¿Sabes?», Javier dijo cuando me callé. «Mi hija, Ana, también se fue de casa. Tenía 18 años. Quería cantar, y yo quería que fuera maestra, como su padre. Pensé que sabía qué era lo mejor para ella. Y luego, simplemente desapareció. Me escribe a veces, pero aún espero que vuelva». Su voz tembló, y vi cómo se secaba una lágrima. No supe qué decir. De repente me avergoncé de mis quejas. Mi dolor parecía tan pequeño comparado con el suyo. «¿Crees que debería volver?», pregunté en voz baja. Isabel negó con la cabeza. «Creo que debes encontrar tu camino. Pero no olvides que tu madre también tiene un corazón, y le duele, aunque no lo demuestre». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta.
Nos quedamos en silencio mientras la lluvia amainaba. Isabel me ofreció quedarme en el café hasta la mañana. Tenía una pequeña habitación arriba donde a veces dormían camioneros. Acepté, demasiado agotado para discutir. Tumbado en una cama estrecha, miraba el techo, donde las sombras de los faroles danzaban como mis pensamientos. Pensé en mi madre, en Isabel, en Ana, a quien no conocía pero cuya historia ahora parecía parte de la mía. La mañana me recibió con el aroma a pan fresco y el bullicio de voces. El café cobró vida. Pescadores locales entraron a tomar café, ancianos discutían sobre política, e Isabel iba de un lado a otro como si nada hubiera cambiado. La ayudé a llevar algunos pedidos, sintiéndome un poco útil. En un momento me puso un papel en las manos. «Esta es una galería en Sevilla», dijo. «Mi viejo amigo Pablo es el dueño. Le gustan los talentos jóvenes. Muéstrale tus trabajos». Miré el papel, incrédulo. Era una oportunidad que no esperaba. «¿Por qué me ayudas?», pregunté, con la voz temblorosa. Isabel se encogió de hombros. «Porque alguien debería haber ayudado a mi Ana, y no lo hice. No quiero cometer el mismo error contigo». Me fui a Sevilla 2 días después, en un autobús cuyo billete Isabel insistió en pagar. El camino serpenteaba por las colinas de Andalucía, donde los olivares brillaban bajo el sol y el cielo era tan azul que parecía pintado con acuarela. Sostuve mi cuaderno, con bocetos de mi madre, de Lucía, de las calles de Cádiz. Temía que Pablo se riera de mí, pero en mi pecho... Pecho ardía con una chispa de esperanza que Isabel había encendido. La galería de Pablo era pequeña pero acogedora, con paredes blancas cubiertas de obras de artistas locales. Pablo, un hombre de unos 60 años con una barba espesa y ojos que parecían ver más de lo que decía, hojeó mis bocetos en silencio, a veces gruñendo, a veces asintiendo. Yo estaba a su lado, con las palmas sudando. «Tienes algo auténtico», pequeño, dijo al fin, dejando a un lado mi cuaderno. «Pero es crudo. Necesitas trabajar, aprender. Puedo darte un lugar en una exposición colectiva dentro de un mes, pero solo si traes algo que haga que la gente se detenga a mirar». Asentí, sin encontrar palabras. No era un triunfo, pero sí una oportunidad. La primera oportunidad real. Alquilé una habitación diminuta en Sevilla, compartiéndola con 2 estudiantes que siempre bebían sangría y discutían sobre filosofía. Durante el día trabajaba como ayudante en la galería y por las noches pintaba, olvidándome del sueño. Pinté un retrato de Isabel. Sus ojos cansados, su cálida sonrisa, sus manos sosteniendo una taza de chocolate caliente como si fuera un regalo. Quería que esa pintura fuera mi gracias para ella. Por las noches, cuando la ciudad dormía, pensaba en mi madre. No la llamé, aunque Lucía me escribió que Carmen preguntaba por mí. «Está enfadada, pero te extraña», escribió Lucía. Quería escribirle a mi madre, pero cada vez que tomaba el teléfono, me detenía. ¿Qué podía decir? Que estaba en Sevilla, que intentaba ser artista, que tal vez ella tenía razón y todo esto era un error. Las dudas me carcomían como ratas, pero seguía pintando. Una semana antes de la exposición conocí a Ana. Fue por casualidad. Cantaba en un bar cerca de la galería. Su voz era áspera pero tan viva que me detuve antes de llegar a la puerta. Era delgada, con el cabello negro corto y un tatuaje de un pájaro en la muñeca. Después de su actuación, me acerqué a decirle cuánto me había gustado su canción. Hablamos y mencioné a Isabel. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Isabel? ¿Del café La Sirena?», preguntó, con la voz temblorosa. Asentí, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. «¿Es tu madre?». Ana apartó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su manga. «Sí, nosotros. No hemos hablado en 4 años». No supe qué hacer. ¿Contarle a Isabel? ¿Callarme? Ana me pidió que no le dijera a nadie que estaba en Sevilla. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de determinación. «Volveré con ella, Javier. Cuando esté lista, pero no ahora». Prometí guardar silencio, aunque esa decisión pesó como una piedra en mi corazón. Me sentía atrapado entre 2 fuegos. Isabel, que me dio una oportunidad, y Ana, que me pidió proteger su secreto. Pinté con más furia, derramando en el lienzo todo: mi culpa hacia mi madre, mi gratitud hacia Isabel, mi preocupación por Ana.
El día de la exposición llegó más rápido de lo que esperaba. La galería estaba llena de gente, snobs con chaquetas caras, estudiantes con vino barato, artistas locales que miraban mis obras con curiosidad y un toque de envidia. Mi retrato de Isabel colgaba en el centro de la sala, y veía cómo la gente se detenía frente a él, susurraba, asentía. Pablo me dio una palmada en el hombro. Te lo dije. Pero esa chispa que Pablo veía en mí no calentaba el vacío que sentía dentro. Mientras la galería bullía con murmullos y risas, yo miraba el retrato de Isabel, sus ojos pintados que parecían seguirme, y no podía evitar pensar en mi madre, Carmen, sus manos callosas, sus turnos interminables en el hospital, la forma en que siempre dejaba una taza de café tibio en la mesa para mí, incluso cuando estaba agotada. ¿Qué pensaría si viera este cuadro? ¿Vería en él mi agradecimiento a Isabel o solo otra prueba de mi desobediencia? Me aparté de la multitud y me apoyé contra una pared, sintiendo cómo el peso de la noche me aplastaba. Un hombre joven, con una bufanda desaliñada y un cuaderno bajo el brazo, se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de timidez y entusiasmo. ¿Tú eres Javier? ¿El que pintó eso? Señaló el retrato de Isabel. Asentí, un poco incómodo. No estaba acostumbrado a que desconocidos hablaran de mi trabajo. Es increíble, dijo, acercándose más. No es solo la técnica, no sé, hay una historia ahí. Como si conociera a esa mujer. Gracias, murmuré, sin saber cómo responder. Luego, por impulso, pregunté, ¿tú también pintas? Él rió, rascándose la nuca. Intento. Me llamo Diego. Estudio en la escuela de arte aquí, pero, bueno, digamos que mis profesores no ven la misma chispa en mí. Hablamos un rato más, y su entusiasmo era contagioso. Me contó sobre sus propios sueños, sobre cómo su familia en Jerez no entendía por qué quería dedicarse al arte en lugar de trabajar en la bodega familiar. Por un momento sentí que no estaba solo. Diego me invitó a un taller informal que algunos estudiantes organizaban los fines de semana, donde pintaban, discutían y compartían ideas. Acepté, aunque una parte de mí temía que no encajara, que mi lugar en este mundo del arte fuera solo un espejismo. Esa noche, cuando la exposición terminó, me quedé ayudando a Pablo a recoger. Él me observó mientras guardaba los lienzos, con esa mirada suya que parecía atravesarme. No te dejes comer por las dudas, Javier dijo de repente, como si leyera mis pensamientos. El arte no es solo talento, es coraje, y tú lo tienes, pero necesitas confiar en él. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba de regreso a mi habitación bajo las luces de Sevilla. La ciudad estaba viva. El eco de una guitarra flamenca se escapaba de un bar. Las parejas paseaban por las calles empedradas, y el olor a azahar flotaba en el aire. Pero dentro de mí, la tormenta no había amainado. Pensé en escribirle a mi madre, pero una vez más, mis dedos se congelaron sobre el teclado del teléfono. En lugar de eso, le envié un mensaje a Lucía. La exposición fue bien. La gente miró mi cuadro. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero lo intento. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje suyo. Javi, estoy orgullosa de ti, pero llama a tu madre. Está más rota de lo que muestra. Sus palabras me golpearon como una ola. Me senté en la cama, mirando la pared desconchada de mi habitación alquilada, y sentí un nudo en el estómago. ¿Rota? Mi madre, la mujer que nunca se doblegaba, que enfrentaba turnos de 12 horas con una sonrisa tensa, ¿estaba rota por mi culpa? La culpa se mezcló con la rabia. ¿Por qué no podía simplemente aceptar quién era yo? Pero luego recordé los ojos de Isabel, su dolor al hablar de Ana, y me pregunté si yo estaba repitiendo el mismo error, alejándome de mi madre sin intentar entenderla. Decidí ir al taller que Diego había mencionado. Estaba en un almacén viejo en Triana, con paredes cubiertas de grafitis y mesas llenas de pinceles, latas de pintura y botellas de vino vacías. Había unas 10 personas, todas jóvenes, riendo y discutiendo mientras pintaban. Diego me presentó, y aunque al principio me sentía fuera de lugar, pronto me vi atrapado en sus conversaciones. Hablaban de arte como si fuera vida o muerte, de cómo cada trazo era una forma de gritarle al mundo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a algo. Una chica, Clara, con el cabello teñido de azul y un piercing en la ceja, se acercó a mirar mi boceto. Era un esbozo rápido de la Catedral de Sevilla al amanecer,
con la luz rompiendo entre las nubes. Tienes un ojo increíble para la luz, dijo, inclinándose sobre el papel. Pero parece que estás conteniendo algo, como si tuvieras miedo de dejar salir todo. La miré, sorprendido. ¿Cómo podía una desconocida ver eso en unas pocas líneas? No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, pinté hasta el amanecer. No el retrato de alguien más, sino algo nuevo. Un lienzo lleno de colores oscuros y violentos, con un destello de luz en el centro, como el horizonte que había imaginado en Cádiz. Era mi rabia, mi miedo, mi esperanza, todo mezclado. Cuando terminé, estaba agotado. Pero por primera vez en semanas, sentí que había sido honesto conmigo mismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Trabajaba en la galería, pintaba por las noches y pasaba los fines de semana con Diego, Clara y los demás en el taller. Ellos se convirtieron en una especie de familia improvisada, aunque cada uno cargaba con sus propias heridas. Clara me contó que había dejado su pueblo en Extremadura porque su padre no soportaba que fuera artista y lesbiana. Diego hablaba de cómo su hermano mayor lo ridiculizaba por perder el tiempo con pinceles. Cada historia era un eco de la mía, y eso me hacía sentir menos solo, pero también más perdido. Si todos luchábamos contra el mismo rechazo, ¿valía la pena el precio? Una tarde, mientras limpiaba pinceles en la galería, Pablo me llamó a su oficina. Había un hombre con él, alto, con el cabello canoso y un traje que parecía caro pero arrugado. Pablo me presentó. Javier, este es Antonio. Es coleccionista. Vio tu cuadro en la exposición y quiere hablar contigo. Antonio me miró de arriba abajo, como si evaluara un caballo antes de comprarlo. Tienes talento, chico dijo, con una voz grave que no admitía réplicas. Pero el talento no basta. Necesitas disciplina, contactos, suerte. Puedo ayudarte con lo segundo, pero lo demás depende de ti. ¿Estás dispuesto a trabajar? Me quedé en blanco. ¿Un coleccionista? ¿Interesado en mí? Asentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Antonio me dio su tarjeta y dijo que me contactaría para ver más de mi trabajo. Cuando se fue, Pablo me miró con una sonrisa torcida. No dejes que te intimide. Es un tiburón, pero sabe de arte. Si juegas bien tus cartas, podrías llegar lejos. Esa noche, no pude dormir. La tarjeta de Antonio quemaba en mi bolsillo, pero también me asustaba. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si todo esto era solo un sueño del que despertaría en la misma habitación en Cádiz, con mi madre gritándome? Saqué mi cuaderno y dibujé a ciegas, dejando que el lápiz trazara líneas sin sentido. Cuando terminé, vi un rostro. No el de Isabel, no el de mi madre, sino el mío, distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Días después, volví a encontrarme con Ana en el bar. Cantaba una canción nueva, una balada sobre un hogar perdido y un camino que no terminaba. Cuando terminó, se acercó a mí, con los ojos brillando bajo las luces tenues. Javier, estuve pensando en lo que dijiste, murmuró, jugueteando con su tatuaje. Sobre mi madre. Creo que estoy lista para escribirle. Pero no sé cómo empezar. La miré, sintiendo el peso de su confianza. Quería ayudarla, pero también temía que mi intervención empeorara las cosas. Escribe lo que sientes, dije, recordando mis propios mensajes no enviados a mi madre. No tiene que ser perfecto, solo, honesto. Ella asintió, y por un momento vi en sus ojos la misma chispa que Pablo decía que yo tenía, pero también vi miedo, el mismo que sentía yo. Antes de irse me abrazó, un abrazo breve pero cálido, como si compartiéramos un secreto que nadie más entendía. Esa noche, sentado en mi habitación, tomé el teléfono y escribí un mensaje a mi madre. Mamá, estoy en Sevilla. Pinté algo que quiero que veas. No sé si estás orgullosa, pero yo estoy intentando ser alguien. Te quiero. Pulsé enviar antes de que las dudas me detuvieran. No esperaba una respuesta, pero cuando mi teléfono vibró minutos después, mi corazón dio un vuelco. Era un mensaje corto. Ven a casa cuando estés listo, Javier. Hablaremos. No era un perdón, pero era un comienzo. Me quedé mirando el mensaje, con lágrimas rodando por mis mejillas, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué significaba hablaremos?
¿Estaba lista para aceptarme o solo quería seguir discutiendo? Guardé el teléfono y tomé mi cuaderno. Comencé a dibujar. El mar de Cádiz, las olas chocando contra las rocas, pero esta vez con un amanecer rompiendo en el horizonte. No sabía qué pasaría cuando volviera a casa, ni si Ana encontraría el valor para hablar con Isabel, ni si Antonio realmente me ayudaría a convertirme en alguien. Pero por primera vez, sentí que el camino, aunque incierto, era mío.